Fecha: 1978. Protagonista: Aldo Moro, político italiano. Este personaje fue víctima de un secuestro y alrededor de él empezaron a utilizar la tabla Ouija, un artefacto conocido desde hace años para la conexión espiritual entre el mundo del más allá con nuestro mundo. Bienvenidos a Ventana al Misterio. Abro esta ventana al misterio haciendo un contexto sobre la tabla Ouija, muy conocida para muchos como el teléfono entre los vivos y los muertos, un instrumento que fue muy famoso a finales del siglo XIX, en el que los médiums y espiritistas lo utilizaban para buscar a esos espíritus del más allá y abrir puertas de comunicación en esos mundos retorcidos y oscuros. Muchas veces se habló de las famosas tablas parlantes, ese instrumento que ubicaba lugares, que respondía a ciertas preguntas o que daba señales de una u otra manera, pero también un instrumento utilizado para atraer a esos espíritus del más allá y poder comunicarse con esas personas que habían fallecido y que buscaban de alguna manera una respuesta en este mundo. Algunos aseguran que la tabla Ouija tiene sus orígenes oscuros desde el antiguo Egipto. Sin embargo, y según algunos documentos, fue en 1890 cuando se registró este instrumento y fue registrado precisamente por un hombre llamado Elijah Bond, norteamericano, veterano de guerra y además masón, que fue la primera persona en registrar esta tabla parlante. A partir de allí se volvió súper famosa y fue muy buscada por los médiums y espiritistas de la época para buscar ese contacto, esas respuestas del más allá. Elijah fallece en 1920 y allí ocurre una historia bien interesante, y es que su tumba tiene figura de tabla Ouija, como ustedes lo pueden ver en la fotografía, y quienes se acercan a ese lugar, a esa tumba de Elijah Bond, aseguran que en ella suceden hechos paranormales que no se pueden explicar. Movimientos, ruidos, sombras. Quienes son seguidores de este tipo de fenómenos van hasta este lugar en búsqueda de respuestas y también de esos fenómenos que atrapan y generan bastante terror. Después de este contexto sobre la tabla Ouija, quiero que nos concentremos en el caso de Aldo Moro, el político italiano que fue secuestrado en 1978 por las entonces llamadas Brigadas Rojas, un grupo extremista que pretendía secuestrar y asesinar a los burgueses italianos y de esta manera generar una gran revolución en el país. El político, muy bien conocido en ese territorio, fue secuestrado y sus amigos buscaban de manera implacable encontrar su paradero. Ni la policía, ni las autoridades, ni los servicios secretos podían de alguna manera tener una pista clara sobre ese paradero de Moro. Fue entonces cuando algunos de sus amigos pertenecientes a la Universidad de Bolonia, una de las universidades más destacadas del mundo, decidieron acudir a la tabla Ouija y buscar alguna respuesta sobre el paradero de este político italiano. En la sesión de Ouija que hicieron estos profesores salió un mensaje muy interesante que decía Gradoli,
¿Qué era esto? Pues no lo pudieron detectar en ese momento. El mensaje quedó allí. Y también estos profesores de la Universidad de Bolonia fueron hasta las autoridades y les contaron esta historia, este experimento que habían hecho preguntándole a la tabla Ouija por el paradero del político Aldo Moro. Sin embargo, hay una coincidencia bien particular y es que días después Aldo Moro fue encontrado muerto en un lugar llamado Via Gradoli. ¿Una coincidencia oscura? ¿Una particularidad? ¿O simplemente una estrategia de los enemigos para distraer la atención de quienes lo estaban buscando y de alguna manera ofrecer una respuesta sobre el paradero de este político que ya estaba muerto? Esa es la incógnita que se abre a partir de este mensaje y de la historia de Aldo Moro. Por otro lado, hay quienes plantean que esto simplemente fue una estrategia de la élite que buscaba eliminar precisamente a esos políticos italianos, una élite que se encontraba por fuera del país manipulando esa situación, que incluso se dice que dentro de esos profesores supuestos amigos de Moro estaba alguien que sabía que eso era falso, que por eso se inventaron esa sesión de la Ouija en la que resultó ese mensaje tan particular, que todo estaba fríamente calculado para, uno, distraer la atención y por otro lado, no saber con exactitud quién fue el que dio el dato concreto sobre dónde podrían haber tenido secuestrado y luego habían asesinado al político Aldo Moro. ¿Una coincidencia? ¿Un plan macabro planeado estratégicamente? Lo cierto es que aquí, en este caso, la curiosidad sí llama mucho la atención, porque es plantear que profesores científicos de una de las universidades más importantes del mundo se atrevieran de alguna manera a generar ese contacto con el más allá para buscar respuestas sobre el paradero de su amigo. Eso ya es algo bien interesante, porque para esa época este tipo de comunicación era habitual, pero decir que unos profesores se atrevían a hacer una sesión de este tipo, pues abre la puerta a los misterios que realmente tienen las personas y sobre todo la curiosidad frente a este tipo de objetos o comunicación con el más allá. Las personas que se atreven a hacer este tipo de sesiones con estos parlantes del más allá se pueden encontrar con varias reacciones. La primera es la que vimos en el caso de Aldo Moro, esos mensajes que parecen encriptados o que no se pueden descifrar a primera vista. Sin embargo, que con el paso del tiempo, algunas investigaciones o conectando hechos, pues buscan una respuesta razonable en ese tipo de palabras o frases que la tabla arrojó. Otro de los casos de comunicación es cuando esos seres, esos espíritus generan en las personas unos efectos físicos y psicológicos, como es el caso de muchos videos que se ven en redes sociales en los colegios, cuando estos niños se atreven a jugar con esta tabla Ouija y luego pueden tener convulsiones, histeria, vómito o comportamientos particulares que generan esta reacción después de esta interacción con la tabla Ouija. Según los psicólogos, esto se da cuando las personas entran a estos procesos con temor y además la capacidad que tiene el cerebro de crear estos escenarios genera este efecto físico en aquellas personas. Y por último, la comunicación que podemos hablar es la de los fenómenos poltergeist, cuando esos espíritus son invocados a través de esta tabla Ouija, llegan a este plano y empiezan a generar fenómenos como movimientos,
ruidos, incluso mucho se habla del contacto físico con las personas que pueden estar haciendo esta sesión. Este último efecto se genera cuando hay un medium o espiritista que está guiando esa sesión y lo que busca es precisamente traer a ese espíritu para encontrar las respuestas con las personas que están en medio de esta situación. Lo cierto es que sea mito, realidad, leyenda o solo sugestión de nuestra mente, la tabla Ouija ha sido durante años el método que más se ha utilizado para precisamente encontrar ese contacto con los seres del más allá. Seguramente muchos de ustedes han experimentado con esta tabla, con este elemento tan particular que para muchos puede ser simplemente un juego, pero para otros es algo que de verdad es bastante misterioso. Así que si tienen historias relacionadas con este caso, pues los invito a que dejen sus comentarios para que podamos entrar en contacto y quizás contar después en otro video esas vivencias y hechos particulares que ustedes han tenido con un elemento como este. Por hoy hemos llegado hasta el final y cerramos esta ventana al misterio.